cada día tenemos que enfrentar, y lo que vendrá en el futuro pues ni siquiera lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tú vas a seguir estando con nosotros, que nos vas a llevar de la mano, y estos 3 días, Señor, con José Luis y Ana, pues los tenemos para que tú, Señor, puedas arrojar luz a nuestra mente, a nuestro corazón, para saber cómo vivir en medio de estos tiempos. Señor, bendícelos a ellos, bendice tu palabra, y que sea un tiempo de edificación y de crecimiento para todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Muy bien, pues sin más, José Luis. Habla el comandante del vuelo. ¿Ahora? Sí. La ventaja del predicador es que se puede quitar la mascarilla. Pues sí, como decía Antonio, estamos agradecidos al Señor porque haya podido cuadrar la situación familiar y de trabajo para poder compartir este tiempo. El Señor nos ha dado muy buenos momentos en Sevilla y también en Los Naranjos, y confiamos en que también este fin de semana pues va a ser de bendición para todos. El Señor es bueno. Pues Antonio me pidió una lista de temas que tuvieran que ver más o menos con mi profesión. Yo trabajo como psiquiatra y bueno, de la lista que le di pues escogió los que vamos a tratar este fin de semana. El primero dice la resiliencia. Es una palabra que está muy de moda en la psicología hoy, que habrán escuchado seguro que más de una vez. Esta es la definición más corta y más precisa que he encontrado de lo que es la resiliencia. En ese libro que dice ahí en la portada, vivir feliz a pesar de. Con menos palabras no se puede decir todo lo que es la resiliencia. Vivir feliz a pesar de cosas que no son precisamente felices. En el año 2020, resiliencia fue una de las candidatas a palabra del año. Saben que la RAE todos los años elige una palabra como la más importante del año. El año 2021 fue vacuna y el año 2020, ¿os creen que fue? Confinamiento. Confinamiento ganó a la resiliencia, pero fue una de las candidatas. La capacidad de adaptación y recuperación frente a una situación adversa. Eso es lo que significa resiliencia. En realidad es una palabra que está tomada de la física. La resiliencia es la capacidad de un material, como ese que está ahí en la foto, la capacidad que tiene de absorber la energía elástica cuando es deformado y de cederla cuando se deja de aplicar la fuerza. Coges ese material, le ejerces una presión y lo que hace es que no se rompe, se deforma y cuando deja de ejercer presión, recupera la forma que tenía antes. Eso es lo que vemos allí en Fuerteventura, que les invito a ver las maravillosas playas de nuestra isla. Allí tienen su casa cuando quieran ir y podrán experimentar la resiliencia de las palmeras. Fuerteventura es una isla muy ventosa. Yo creo que lo de Fuerteventura no tiene que ver con la suerte, sino con el viento. Y a pesar de que haya vientos de rachas de kilómetros hora muy fuertes, las palmeras no se rompen. Las palmeras se adaptan a la fuerza del viento, se doblan y cuando deja el viento de ejercer su fuerza, recuperan otra vez su forma erguida. Así que la resiliencia es la capacidad de un material para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que ha estado sometido, pero, como dice ahí la sección 1, eso ya ha pasado a otros campos que no tienen que ver con la física. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.
Y entonces en psicología pues se usa la resiliencia con este significado. Capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Eso es resiliencia, ser capaz de hacer frente a las adversidades de la vida y además convertir ese sufrimiento en un motor para salir fortalecido, ya no solo recuperar la forma original, sino salir crecido y fortalecido de la adversidad. Porque lo que importa no son las cosas que nos pasen o nos dejen de pasar. Eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo nos las tomamos. Esta semana hemos citado alguna vez a este hombre, ¿no? Ramón Sampedro. Después de quedar tetrapléjico a los 25 años, 3 décadas estuvo luchando por que le aplicaran la eutanasia y al final encargó a sus amigos su muerte. No quería vivir en esa situación, para él no era una vida digna, estuvo 30 años viviéndola, pero no le parecía digna. Y bueno, su caso dio la vuelta al mundo. Amenábar hizo una película que casi todo el mundo ha visto, etcétera, etcétera. ¿Pero habían oído hablar antes de este hombre? ¿De Luis de Moya? Este hombre era licenciado en medicina, sacerdote católico, y en un accidente de tráfico quedó exactamente en la misma condición física que Ramón Sampedro. Tetrapléjico con las mismas limitaciones, la misma discapacidad, pero con otra actitud ante lo que le había pasado. Este hombre decía, yo me siento como un millonario que ha perdido 1000 pesetas. Porque puedo hacer lo más importante para un ser humano, pensar y amar. 2 actitudes completamente distintas ante la misma situación, idéntica, exacta. La misma limitación física en su cuerpo, pero una actitud completamente distinta. Pues el apóstol Pablo dice que esto es algo que él tuvo que aprender. Él no nació enseñado. Dice en Filipenses capítulo 4 y versículo 11. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido, y aprender significa aprender por experiencia. He tenido que aprender viviendo estas cosas con el Señor en el día a día de mi vida. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre. A tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Él está dando gracias por una ofrenda que le han enviado a los filipenses, pero no vayan a pensar que doy las gracias porque estoy necesitado y porque yo he aprendido a contentarme con lo que tengo, a hacer frente a cualquier situación. Y la palabra contentarme, contentamiento, la palabra griega autarquía, se empleaba para un país que era autosuficiente, que no dependía del exterior, no dependía de importar cosas porque se autoabastecía. Eso hoy en día pues no creo que exista ninguna autarquía en el mundo. Nosotros en Canarias dependemos del turismo. La pandemia pues nos ha destruido la economía y supongo que aquí pues también depende. En realidad todo el mundo dependemos. Una pieza que no hagan en China o en la India y ya se acabó el sistema. Contentamiento es no depender del exterior. Pero el apóstol Pablo dice que ha tenido que aprender a vivir independientemente de las circunstancias. A estar no contento, contentado, que es diferente. A estar satisfecho
en el Señor. Él no dice que es autosuficiente, es Cristo suficiente. No importa lo externo que le haya pasado y que haya tenido que vivir. Las circunstancias que aquí menciona tienen que ver con el sustento material, pero esto vale para cualquier dificultad, prueba, tribulación, sufrimiento que tengamos que pasar y vivir. He aprendido a hacerle frente, porque las dos situaciones que él menciona aquí tienen sus riesgos. Tener abundancia, tener de sobra, que todo nos vaya bien, que tengamos cosas materiales y dinero, más de lo que necesitamos, que nos vaya bien, que tengamos éxito en el trabajo, en nuestras carreras, en los estudios, que tengamos una salud de hierro, que todas las relaciones personales nos vayan estupendamente en nuestra vida. Eso tiene un peligro. Y padecer necesidad, no tener para llegar a final de mes, estar en el ERTE, o en un ERE, o en el paro, o contraer deudas, o tener conflictos con las personas que están a nuestro alrededor, pues también tiene, o tener enfermedades, también tiene un riesgo. Cuando todo nos va bien, dice Proverbios capítulo 30 y versículo 8. No me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga quién es el Señor, o que por ser pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Cuando todo nos va bien, el peligro es poner la confianza en eso y olvidarnos de que ese es el Señor el que nos da las cosas. Creernos que nos va bien porque somos más listos que los demás, por nuestros méritos, por lo guapo que somos. Y dejar de dar las gracias al Señor y dejar de depender del Señor y creer que nuestra seguridad está y nos la dan esas cosas que nos van de maravilla. Y, al contrario, cuando las cosas nos van mal, el peligro es blasfemar contra el nombre del Señor y quejarnos contra el Señor y buscar solucionar de maneras que al Señor no le agradan esos problemas. Como dice aquí, robar, por ejemplo. Tienen sus peligros. Y el apóstol Pablo dice, yo he aprendido en la experiencia a vivir en las dos situaciones. Sin olvidarme del Señor, sin quejarme contra el Señor. A estar satisfecho, a estar seguro, tranquilo, confiado, que mi vida está en las manos del Señor, que Él es soberano, que Él lo que permita en mi vida es con un propósito, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, al propósito que el Señor tiene en nuestra vida de hacernos semejantes al Señor Jesucristo. Que como José, aunque vosotros pensasteis en hacerme mal, el Señor lo encaminó para bien, para salvar a una nación entera. Pero el origen de eso es que los hermanos de José le vendieron como esclavo. Y algunos le querían matar. Pero el resultado final, el Señor encaminó aquella situación y José llegó a ser el virrey de Egipto. Y gracias a eso, el pueblo de Israel sigue adelante. Estar satisfecho, no depender de las circunstancias, de si nos va bien o de si nos va mal, sino depender del Señor. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Y ha tenido que ser en la experiencia. Aprender a confiar en el Señor y a depender del Señor en medio de todas las situaciones. Y eso no porque tengamos recursos dentro de nosotros mismos, no porque el apóstol Pablo leyera muchos libros de autoayuda o fuera un psicólogo para que pudiera desarrollar todo el potencial que él tenía dentro. No. De ahí no vamos a
a encontrar resiliencia. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta versión que hay en la pantalla dice, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. El Señor que vive en nosotros nos fortalece para poder vivir lo que tengamos que vivir, para saber vivir cada situación como el Señor quiere. Ese era el secreto del apóstol Pablo. Este es el verdadero empoderamiento, otra palabra que está muy de moda hoy en día. Este es el verdadero empoderamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el poder del Señor obrando en mí. Yo no tengo recursos para hacer frente a las situaciones difíciles de la vida, para saber vivir teniendo necesidad, estando enfermo, teniendo problemas a mi alrededor y poder mantenerme seguro, tranquilo, en paz, confiado. El poder viene del Señor. Todo lo puedo no es que vamos a poder volar y curar todas las enfermedades. No se refiere a eso. No son superpoderes. Hace poco tuvimos por fin una reunión del servicio después de 2 años sin podernos ver todas las caras. Y en esos 2 años ha llegado mucha gente nueva y no nos conocíamos. Y hemos hecho una reunión y para romper el hielo nos presentamos y decíamos, si pudieras elegir un superpoder, ¿qué superpoder te gustaría tener? Y, pues, volar, teletransportarme en el tiempo, teletransportarme en el espacio, comer lo que quiera y no engordar. Ese superpoder fue el más popular de todos. No estamos hablando de eso. No es que puedo curar enfermedades y hacer... No. Para poder vivir estas cosas, para todo lo que el Señor permita en mi vida, para todo lo que el Señor me pida, tengo fuerzas en Él. Para eso es el poder del Señor. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 11, el apóstol Pablo está diciendo los motivos por los que ora al Señor por los colosenses. Y uno de ellos es este. Que pudieran estar fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, Parece que va a ser... Lo que viene ahora tiene que ser algo tremendo, ¿no? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. No lo que yo necesite, no. Conforme a la potencia de su gloria. ¿Y ahora qué va a decir? Para que podamos salir volando. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Qué chocante, ¿no? Para toda paciencia, hipomone, perseverancia, poder aguantar bajo el peso de los problemas y de las dificultades sin rompernos. Para eso es la potencia de su gloria que obra en nosotros. Y para toda longanimidad, largura de ánimo, macrozumia, cuando lo que hay que aguantar sobre todo son personas que nos hacen la vida imposible para poder no responder con maldición al que nos maldice, no vengarnos, encomendar la causa al que juzga justamente y no perder el control. Para eso es toda la potencia de su gloria en nosotros. Ese es el secreto. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro, ha estado hablando pues, del Evangelio del Señor Jesucristo y de la salvación. Este tesoro lo tenemos en vasos de barro.
El barro no es un material resiliente, ¿verdad? Tú ejerces presión en una vasija de barro y se rompe. Una cosa rígida, no es como las palmeras. Entonces, si tú lo aprietas, se rompe. Pero este pasaje dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Que aunque somos vasos de barro, es el poder del Señor el que hace que no nos rompamos con las presiones de la vida. Que estamos atribulados en todo, oprimidos, ahí puestos en estrecho, pero no angustiados del todo, porque el Señor siempre da una salida. Que estamos en apuros, significa literalmente perplejos, confusos, que no entendemos lo que nos está pasando, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué permite esto? No entiendo lo que está pasando en mi vida, perplejos, confusos, pero no desesperados, porque al final el Señor da luz para entender cuál es su propósito. Perseguidos, cada vez lo vamos a hacer más, pero no desamparados, porque el Señor nunca nos va a dejar solos. Derribados, porque a veces nos hacen caer las circunstancias, pero el Señor no nos suelta de la mano. Pero no destruidos, no nos rompen ni nos destruyen. Y el Señor nos vuelve a levantar. Y esto, aunque somos vasos de barro, es por el poder del Señor, obrando en nosotros. El apóstol Pablo le había pedido al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón que él dice que tenía en la carne. El Señor se lo había permitido, dice, para que la grandeza de las revelaciones no se le subiera a la cabeza, para bajarle los pies al suelo, que no tuviera demasiado orgullo. Y el Señor no le quitó ese aguijón. La respuesta del Señor fue esta, 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Mi gracia te es suficiente, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sabemos qué era ese aguijón en la carne, a ciencia cierta. Yo tengo claro que era algo físico. Hay una tradición del siglo II que dice que el apóstol Pablo era de baja estatura, poco atractivo, incluso feo, calvo, con espesas cejas, las piernas arqueadas y la nariz aguileña. Su presencia física no llamaba mucho la atención en el buen sentido. Dice 2 Corintios 10:10, porque dice algunos, sus cartas son de peso y fuertes, mas su presencia corporal es débil y su palabra despreciable. No sé si era el aspecto físico o si era una enfermedad lo que le daba esa presencia corporal débil. Lo que está claro es que el aguijón era algo que le causaba dolor, era algo humillante, que la abofeteaba, dice, que le hace sentir débil, que le hace sentir inútil, y era algo persistente en el tiempo, era algo crónico, era algo prolongado, no era cualquier cosa. La sabiduría del Señor de no decirnos claramente cuál era el aguijón es para que cualquier situación que vivamos en nuestra vida, persistente, prolongada, dolorosa, humillante, pues nos sirva para aplicar esta promesa a nuestras vidas. Yo creo que era una enfermedad física. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 13.
Bien sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Una enfermedad del cuerpo fue la que hizo que el apóstol Pablo les predicara el Evangelio a los Gálatas. Y era algo que le daba un aspecto. Aquí dice, no me despreciasteis ni rechazasteis, que son palabras que significan algo que te da asco y te provoca, que te da náusea. Que era algo de la vista, es porque él dice después, porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Había algún problema en la vista que era bastante repugnante de ver. Por eso dice al final de la epístola, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano, porque no veía bien. Tenía que firmar con letras grandes, o por eso dice, hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, ¿no? Durante la comparecencia cuando fue arrestado allí en el templo. No le vio bien, no estaría muy cerca y no le veía bien, no se dio cuenta de que era el sumo sacerdote. Pero da igual, el caso es que era una situación dolorosa, humillante y crónica. Y él le pidió y le pidió y le pidió al Señor que se la quitara, y el Señor no se la quitó, porque el Señor muchas veces no cambia esas circunstancias de nuestra vida, dolorosas y humillantes. Lo que hace el Señor es decirnos, mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y lo que hizo el Señor fue cambiar cómo el apóstol Pablo veía esa situación. Y dice, ahora me gozo en las debilidades, porque son oportunidades para que el poder del Señor se manifieste en mi vida, para que el poder del Señor repose sobre mí. Y entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya no lo ve como un enemigo que hay que pedir al Señor que me lo quite. Ahora lo ve como un aliado. Como algo, no que el Señor va a obrar a pesar de que tengo este aguijón, no, que gracias a este aguijón, gracias a esta situación, a través de esta circunstancia, el Señor va a manifestar su poder en mi vida. Nosotros tenemos la fea costumbre de meternos ahí en el sótano de nuestra vida, bajar ahí al sótano, a revolcarnos en el fango de la autoconmiseración, revolcarnos nuestros pensamientos negativos, nuestros sentimientos negativos, lo que hemos hecho, lo mal que nos van las cosas, y ahí quedarnos en el sótano. Y mirarnos para adentro. Para esto es muy peligroso. Si te pierdes en un bosque como ese que está ahí en la foto, lo peor que puedes hacer es adentrarte en el bosque y meterte más dentro. Los árboles no te van a dejar ver el bosque. Si quieres salir de ahí, no te metas ahí más dentro y más dentro de ti, ahí mirando cómo soy. No. Un poquito de introspección está bien, pero cuidado. Para salir del lío en que nos hemos metido ahí en el bosque, lo mejor es subir alto. Subir a un sitio alto y poder ver desde arriba todo en perspectiva. Poder ver dónde estamos y dónde está la salida. Y tenemos que aprender en nuestra vida a ver las cosas desde la perspectiva del Señor, a ver las cosas como el Señor las ve. Ya tenemos la mente de Cristo, ahora tenemos que desarrollarla. Tenemos que aprender a pensar e interpretar las cosas como el Señor las ve, como el Señor las interpreta. Tenemos que tener cuidado con los diálogos internos que tenemos con nosotros mismos y las cosas que nos decimos todos los días. Y aprender del salmista.
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Si nos vamos a meter dentro, que sea para decirnos estas cosas a nosotros mismos. Bendice, alma mía, al Señor. No es lo mismo decir estas cosas, decirnos estas cosas, que lo que nos decimos cuando nos metemos ahí en el sótano. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Quién es? El Señor. Lo que el Señor nos ha dado a conocer de sí mismo. Su nombre. Y bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y piensa, alma mía, todos los motivos que tienes para dar gracias al Señor. Y piensa en quién es Él, y en lo que te ha dado, y en lo que te ha hecho. ¿Cómo va a ser igual tener este diálogo con nosotros mismos que el que decíamos antes? Lo que pensamos es fundamental. Por eso dice Proverbios 23:7 que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos va a condicionar lo que sentimos y lo que hacemos después. Va por ese orden. Lo hemos visto antes, en esos tetraplégicos. Lo que yo piense de la situación va a hacer que me sienta de una manera y que actúe después en consecuencia. Dice en Marcos 7, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Y esto es como un encabezamiento de lo que viene después. Malos pensamientos que después se traducen en esto: fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de palabra, de acto, de sentimiento, de dentro salen y contaminan al hombre. Vienen de los malos pensamientos. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, la sede de control de nuestro ser interior. Porque de nuestra mente nacen lo que sentimos, las decisiones que tomamos, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, lo que hacemos. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo se guarda? Dice los versículos anteriores, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan, y medicina todo su cuerpo. Alimenta tu mente de la palabra del Señor. Que sea la palabra del Señor la que moldee nuestra manera de ver las cosas y de interpretar las situaciones y de ver la vida. Eso va a guardar nuestro corazón para que de él mane la vida. Dice el dicho, siembra un pensamiento y recogerás una acción. Siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. Siembra un carácter y recogerás un destino. ¿Y de dónde empieza? De los pensamientos que siembran, que estamos sembrando en el jardín de nuestra vida. Así es el fruto que sale después. Lo primero, cuando nos pasa algo, es lo que pensamos sobre esa situación. ¿Cómo la interpretamos? El domingo hablaremos de los moldes de la mente, porque hay ya maneras de interpretar las situaciones que hemos ido ya generando a lo largo de nuestra vida, y ya cada vez que viene una situación, aplicamos el molde. Lo primero es lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Y eso produce unas consecuencias, unas emociones, cómo me siento ante eso, y una conducta, qué es lo que hago con esa situación. Ejemplo,
Suspendo un examen, algo que la mayoría habremos experimentado alguna vez. Suspendo un examen. Puedo pensar, he suspendido porque soy tonto, que nunca voy a aprobar, es que soy un inútil. Puedo pensar esto. O puedo pensar, bueno, ha sido un examen, he suspendido un examen, tendré que esforzarme más para la próxima vez poderlo recuperar. Dos maneras de pensar sobre la misma situación. Si pienso que es que soy tonto y que nunca voy a poder aprobar, ¿cómo me voy a sentir? Triste, frustrado, resignado. Eso me va a conducir a un estado de ¿qué? De desmotivación, de desgana. ¿Y qué voy a hacer? Pues no estudiar. No voy a estudiar. ¿Y qué va a pasar? Porque la próxima vez voy a volver a suspender. Y así voy a retroalimentar la situación. Pero si pienso, bueno, ha sido solo un examen, tendré que esforzarme más la próxima vez, ¿cómo me voy a sentir? También me voy a sentir triste por haber suspendido. Pero con esperanza. ¿A qué estado me va a conducir eso? Pues a motivarme, a querer esforzarme. ¿Y qué voy a hacer? Estudiar más. ¿Y qué va a pasar? Pues que la probabilidad de que apruebe la próxima vez va a aumentar. Así que lo que pensamos es fundamental. Si el Señor dice que como es su pensamiento en su corazón, tal es Él, es porque es así. Y por eso es fundamental no amoldarnos a este mundo, no ver las cosas como el mundo las ve y ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y esto lo veremos el domingo. Esto es fundamental para la resiliencia. Hay un psiquiatra muy reconocido que se llama Aaron Beck, que él describió una tríada de pensamientos negativos que se dan en la depresión. Por eso la llamamos la tríada de Beck o el pensamiento catastrofista. Porque cuando estamos deprimidos pensamos de manera negativa de nosotros mismos, pensamos de manera negativa de las circunstancias que nos rodean y pensamos de manera negativa del futuro. Negativa de mí mismo, no valgo para nada, no puedo, no sirvo. De todo lo que nos rodea, todo está mal, todos están en mi contra. Y del futuro, esto no tiene remedio, no hay salida, no hay futuro. Esto es una constante en la depresión. Todos tenemos en algún momento estos pensamientos negativos, pero en la depresión están ahí constantemente. Lo que hace la terapia cognitiva de los psicólogos es cambiar estos pensamientos negativos por otros pensamientos positivos. Si pensamos, por ejemplo, en el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los filipenses, ¿dónde estaba el apóstol Pablo? ¿Dónde? En la cárcel. Estaba esperando la sentencia del emperador romano, que podía ser la pena de muerte o la libertad. Eso es lo que estaba esperando en la cárcel, encadenado a un soldado romano todo el tiempo. ¿Es para estar contento? Humanamente hablando, yo creo que no, ¿no? ¿Alguien quiere estar en esa situación por gusto? No. ¿Cuál es la palabra que más se repite en la epístola a los filipenses? Gozo. ¿Y eso? ¿Cómo es que no piensas, Pablo, de manera negativa de ti mismo, de lo que está pasando y del futuro? El apóstol Pablo, lo que piensa de sí mismo al escribir a los filipenses, dice el capítulo 1 y versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y dice en el versículo 17, saben que estoy aquí para defender el Evangelio. Lo que piensa él de sí mismo es que está en esa situación, que él es un siervo del Señor, que está puesto para defender el Evangelio, allí donde esté. Esa es su misión en la vida. Aunque él había sido, dice
Al último de todos, como un abortivo, 1 Corintios 15:8, apareció también a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es como se ve el apóstol Pablo. Yo he sido perseguidor de la iglesia. ¿Ustedes se imaginan lo que sería para el apóstol Pablo entrar por esa puerta en una iglesia? Donde allí habría sentado familiares a los que él había matado, a sus familiares. Qué fuerte, ¿no? Que perseguía la iglesia de Dios. Pero el Señor me amó, el Señor me ha perdonado, el Señor murió en la cruz, en mi lugar. Y ante la cruz todos somos iguales. Aquí no hay nadie que esté porque tenga méritos. Todos somos iguales ante la cruz. Todos éramos pecadores. Todos teníamos una deuda que no podíamos pagar a Dios. Pero no importa lo que hayamos hecho. El Señor Jesucristo vino para pagar nuestra deuda en nuestro lugar, dando su vida en la cruz. Por su gracia, no lo merecíamos. Y ahora ya no hay. Aquí no hay diferencias de posición social en su reino. Todos somos hijos de Dios. Todos somos miembros de su cuerpo. A todos el Señor nos ha dado una función. Y ahora dice el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y además, por su gracia, hago lo que hago. Soy lo que soy y hago lo que hago por su gracia. Y aquí estoy en la cárcel para defender el Evangelio. Por la gracia del Señor. Y el resto de lo que está pasando, que parece una tragedia humanamente hablando, pues mira, dice el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han pasado han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Es como el Señor le da la vuelta a las cosas. Esto que me parecía que no tenía sentido y estaba perplejo y confuso, pero ¿cómo ahora cortas mi ministerio y la predicación del Evangelio para estar en la cárcel? Pues resulta que esto ha sido para el progreso del Evangelio, porque primero, en todo el pretorio y a todos los demás, se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. ¿Cómo hubiera podido entrar el Evangelio en el pretorio? En la guardia del emperador, si no es porque Pablo está en la cárcel encadenado a un soldado que va cambiando de turno constantemente todo el tiempo que él está allí en la cárcel. Pues mira, el Evangelio ha entrado en el pretorio gracias a esta situación, no a pesar de, no, gracias a esta situación que el Señor ha permitido en mi vida. Y además, la mayoría de los hermanos, al verme preso, se han animado y se atreven mucho más a proclamar la palabra sin temor. Si el apóstol Pablo, en esas circunstancias, ahí metido preso, está predicando el Evangelio, yo que estoy aquí libre, ¿qué estoy haciendo? Pues han cobrado ánimo y se están atreviendo a proclamar la palabra sin temor. Lo que me ha pasado, las circunstancias que parecían una tragedia, el Señor está obrando en medio de las circunstancias estas. Las está usando para el progreso del Evangelio. Y el futuro, Pablo, y si el emperador te condena a muerte, ¿el futuro cómo lo ves? Mira lo que dice. Yo, en el versículo 20, mi anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, al contrario, tengo la plena confianza que ahora, como siempre, Cristo será engrandecido en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en este cuerpo resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger,
Entre las dos posibilidades estoy en un dilema. Por un lado, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por otro lado, para el bien de vosotros, es más necesario que yo siga con vida. El futuro me da igual. Para mí el vivir es Cristo. Si me condena a muerte el emperador, para mí el morir es ganancia, es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta es la esperanza que tenemos en el Señor, de la que hemos estado hablando toda esta semana. Y si me suelta y me queda libre, pues será porque es para seguir sirviendo al Señor y por el bien de la obra. Así que el futuro está en sus manos. Esa es la razón por la que puede decir una y otra vez, regocijaos en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su gracia me es suficiente para vivir lo que tenga que vivir sin romperme. La resiliencia viene del Señor, no de libros de autoayuda. Porque esos consejos que dan esos libros son buenos, ¿eh? Piensan que no, son buenos. Pero ¿dónde está el poder para llevar eso a la práctica? Porque tenemos al Señor, es su poder en nosotros. Y esto tenemos que aprenderlo en la experiencia, no hay otra manera. No nacemos enseñados. Y no nacemos de nuevo enseñados tampoco. Hay que aprenderlo en el día a día, pasando estas experiencias, sufriendo aguijones, pasando necesidad, también cuando las cosas nos van de maravilla. Aprender a vivir cada cosa que el Señor permita en nuestra vida con su poder. Verlas como una oportunidad, no como un enemigo, una oportunidad para que el Señor manifieste su poder en nuestra vida. El Señor es soberano. Lo mismo que hizo con José, va a hacer con nosotros. Nunca hace nada el Señor sin un propósito. En la economía del Señor no se pierde absolutamente nada. Nada. Siempre hay un propósito. Siempre es para su gloria y para nuestro bien. Que Él sea la gloria. Muy bien. Antes yo se me olvidó, la verdad, presentarlo, más o menos, porque asumía que todos lo conocíamos,